Bueno, señores, está Magín Díaz con nosotros tratando distintos temas económicos. Le quiero preguntar sobre un artículo que él publicó recientemente sobre el tema de la bancarización. A propósito del informe del Banco Mundial que hablaba de una baja en la bancarización en la República Dominicana que a muchas personas le extrañó. A mí me extrañó también la explicación de las autoridades dominicanas, de la Superintendencia de Bancos, porque ellos dijeron, mira, el asunto es la metodología que usa el Banco Mundial que no es correcta. Entonces pregunté, ¿cuál metodología usa el Banco Mundial? ¿La varió o era la que usaba siempre? Es decir, la misma metodología en base a la que se planteaba que siempre crecíamos, ahora arrojó otra cosa. Entonces, si es la misma metodología, por lo menos el dato tiene que llamar la atención. Pero Magín demuestra en un artículo, y le pido que nos resuma un poco eso, que ciertamente ha contrastado en más de un elemento que demuestran una disminución en la bancarización en la República Dominicana. Bueno, muy buenos días primero a todos. Efectivamente se hizo un debate la semana pasada sobre ese tema, a raíz de ese estudio que tú mencionas del Banco Mundial, en que el estudio muestra o presenta datos de que el porcentaje de bancarización disminuyó en el año 2021 en el país. Y bueno, a veces esos son datos fríos. A mí lo que me sorprendió y por eso me puse a investigar un poco el tema es que la explicación que dieron las autoridades no me convenció. La explicación fue que la metodología que usa el Banco Mundial está mala y punto. Y que no utilizó datos duros, pero tampoco dio cuáles eran esos datos duros. Si había otra estadística que refutaba eso, nunca la dieron las autoridades. Entonces, bueno, llaman la atención algunas cosas del estudio cuando uno lo analiza. En la mayoría de los países de la región aumentó la bancarización, o sea, en el 75% de los países evaluados. Y bueno, solo cayó aquí y en 3 países más de Centroamérica. Bueno, eso llama la atención. Con la misma metodología, ¿no? Sí, la misma metodología. Okay. Lo otro es que el debate se centró en un indicador, el porcentaje de bancarización, personas que tienen acceso a la banca o que tienen una cuenta. Pero el estudio tiene al menos 10 indicadores más y en casi todo caemos. Por ejemplo, otros indicadores, tiene tarjeta de crédito, cayó de 16% a 10% el porcentaje. Tiene tarjeta de débito, cayó de 32 a 29. Hizo pagos digitales, cayó de 33 a 26. Recibió pagos de 30 a 27. Y así hay 10 indicadores más en que estamos cayendo. Entonces, la verdad es que las autoridades no han dado una explicación. Si hay datos duros, hay que darlo. La información que yo tengo es que las encuestas que hacen las autoridades también da un porcentaje similar, alrededor del 50%, un poco menos. Entonces, yo creo que más que criticar la metodología, bueno, lo que hay que ver qué pasó, yo no tengo una explicación. La única que se me ocurre es que la informalidad ha aumentado. Como dice Eury, sí. O sea, hay muchos informales que sí están bancarizados, bueno, pero es difícil pensar que los dos porcentajes difieran mucho y la informalidad reportada por el Banco Central aumentó luego de la pandemia, creo que está en 55, 57%, eso podría ser una explicación. Al final, todos estos estudios, yo creo que hay que ver en su contexto. Si está bajita la bancarización, bueno, hay una oportunidad grande para crecer. Difícil es subir un país que tenga 80% de bancarización, subirlo a 100%. Pero si estamos en 50%, con la sofisticación ya que tiene el sistema financiero dominicano, bueno, lo que hay es un margen muy grande para mejorar. Magín, yo fui uno de los que me pareció válida la explicación que dieron las autoridades, sobre todo la superintendencia, porque, lógicamente, como tú dices, no hay otro dato. Ellos dicen que tienen el Sistema Nacional de Inclusión. Yo pensé que era de ahí que había salido esa información, porque a mí me parece que la bancarización ha aumentado después de la pandemia. O sea, los servicios digitales, la cantidad de personas que han tenido que ir a accesar a través de la digitalización de los bancos,
Aparentemente, hay que ver los datos, pero aparentemente parece que se ha incrementado, no que se ha disminuido. Bueno, eso es lo que y dicen. sobre todo en una economía como la nuestra, que es de la de mayor fortaleza en América Latina, Sí, de las mejores. Pero aumento de la digitalización no quiere decir aumento de la Sí, porque dice bancarización. simplemente tú tener una cuenta y No, usar el internet banking. sí, pero eso es lo que dicen ellos. Pero que no, aumento de digitalización no es bancarización, porque el que se digitaliza está bancarizado. No, oye, no, lo que tú haces es que ya tú has dejado de ir al banco y estás tratando. No, Julio, si tú usas el banco a través eso es lo que dice no, digitalización no quiere decir bancarización. No es así, imagínate. No. Es que son cosas distintas. Digitalización es el que está bancarizado que se digitaliza. No, es tener una cuenta, dicen ellos. No, es que para tú tener una cuenta tienes que el tener una Banco cuenta. Mundial dice que es tener una cuenta. No es el parámetro fundamental. Pero la digitalización tiene otro claro, concepto. si tú, oye, tú tienes que tener una cuenta para Hay gente que va con una libreta que aumente la pero una cuenta es una libreta es una cuenta. Que aumente la digitalización no tiene que ver nada con que aumente la bancarización. Lo que cambia es el método de tú tener el contacto con el banco. Ahora, señores, para tú trabajar en un banco digital, tú tienes que tener algo con ellos. O una tarjeta de crédito o una. Pero estamos haciendo lo mismo. Pero eso es lo que dice el banco, es por eso. No, es que tú estás diciendo. Necesitamos Tú estás diciendo que cambia, que aumenta la bancarización porque aumenta la digitalización. Y lo que estamos diciendo es que para ser digital, Julio, tú tienes que tener algo con el banco, entonces está bancarizado. Pero tú no estás entendiendo. No, tú es que te una estás no explicando. aumenta Pero yo digo que eso aumentó, no disminuyó. No, tú te estás explicando y no te estás entendiendo. No, yo lo que digo es que eso aumentó, no disminuyó. Mira, ahí se va a quejar, Adelante, Ahí se va a no, quejar. Voy a llevar una queja. El cuaderno, la tablet. Adelante. Mira, Ahí se va a es quejar. que los datos los datos del estudio del Banco Mundial son compatibles con lo que tú dices. La bancarización aumentó en el 2020, pero luego volvió a bajar. ¿Pero en por el qué bajó en el 2021? 2021? Mi preocupación. Bueno, eso es lo que hay que ver. No hay Porque si aumentó en el 2020, en el 2021 también tenía que haber Entonces, aumentado. ahí es que viene la reacción de las autoridades. Ahora, cuando hay indicadores alternativos de bancarización, que son los macroeconómicos, comparar como porcentaje del PIB los indicadores de la banca, y lo que te reflejan es que en el 2021 cayeron respecto al 2020, pero están más altos que en el 2017. Entonces eso es otra forma de contrastar. El problema de la explicación que dieron las autoridades es que no explicaron nada. Dijeron, bueno, la metodología no es válida, hay que usar datos duros. Bueno, ¿cuáles son los datos duros? La explicación que dieron no era explicación. Pero la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera no fue de esos datos a ellos. ¿Por qué no era explicación? Porque si la explicación que tú me estás dando es que fue la misma metodología que usaron para El Salvador, que usaron para Honduras, que usaron para todo el mundo, es la misma metodología, y entonces todos esos países crecen y tú no creces. Y si esa es la misma metodología que te usaban años anteriores y en años anteriores crecíamos, entonces más que fijarnos en la metodología, lo que tenemos que ver qué ha pasado ahí. Y eso, ahí sí estamos de acuerdo. Y eso ellos no lo han explicado. Porque yo no encuentro explicación eso no lo han para explicado. eso. Eso sí es lo que no se ha explicado. Entonces no dieron explicación realmente. Sí. No, yo pensé, cuando ellos dijeron que tenían el Sistema Nacional de Inclusión Financiera, lo que yo pensé bueno, cuando dieron la declaración es que ellos tenían esos datos diferentes al Banco Mundial. Pero no dieron los datos. Bueno, ya eso es otra cosa. Yo lo que pensé es que ellos habían dado De los cualquier datos. forma, yo lo viera como una oportunidad Otro tema, para Magín, mejorar. Otro tema, Magín. Pero es un reto de la superintendencia. Magín, ¿cómo estamos a esta altura de diciembre con la ejecución presupuestaria, con el nivel de inversión del gobierno? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a dividir la respuesta en dos. Vamos a ver una parte de largo plazo, vamos a ver, que siempre es bueno verlo, y lo que está pasando este año. Lo primero es cuál es la tendencia de largo plazo con la ejecución de la inversión pública. Y hay dos fuentes de datos, la Dirección de Presupuesto y los datos fiscales que publica el Banco Central con la metodología del Fondo Monetario. Y bueno, yo lo tengo los dos. Y redondeando, ¿verdad? Para no entrar en un detalle muy específico aquí, ¿qué es lo que uno ve? En el gobierno de Leonel Fernández, redondeando, se invertía 4% del PIB en inversión pública, en infraestructura. En los gobiernos de Danilo, más o menos, 3% del PIB. O sea, ¿cuánto se ejecuta o se registra en este gobierno? Más cerca de 2% del PIB. Es decir, 2.1, 2.2. Entonces, ¿cuál es la tendencia en los últimos 20 años? Virgilio, busca la pizarrita y anota eso también. Sí. Anota eso, Virgilio. Anota eso, Virgilio. Anote eso en la pizarrita. Ahora, esa adelante. es la tendencia a largo plazo que para un economista es preocupante. Estamos invirtiendo menos. ¿Qué dicen todos los estudios de los organismos internacionales, de la gente que sabe?
para un país en vías de desarrollo, la inversión pública debería ser al menos 5% del PIB durante 20 o 30 años para suplir toda la necesidad de infraestructura de un país en crecimiento. Aquí, bueno, con suerte, algunos años llegamos a 4%, en los últimos 10 años más cerca de 3% del PIB, para que la gente use el PIB para poder comparar entre años, pero más o menos 1% del PIB son $1.000 millones. Ahora lo que hemos visto en este gobierno es más cerca de 2% del PIB. Ahora, un momentico, yo creo que hay que decir algo importante como macroeconomista. ¿Qué refleja esto? Que el gobierno es responsable fiscalmente. ¿Por qué? Tiene una restricción presupuestaria fuerte, está cumpliendo con su meta de déficit, está dando más subsidios por la inflación o por el COVID, más gasto en salud. Bueno, ¿qué ha ajustado? La inversión pública. 1 año, 2 años, eso, bueno, se justifica, pero a largo plazo esto va a perjudicar a la economía. Entonces, bueno, va a haber que sentarse cómo vamos a destrabar eso. No es con APP que se va a destrabar eso, con alianza pública-privada. No hay alianza pública-privada en 2 años y medio, creo que hay una. Hay planes, eso puede ser un complemento menor, lo es, pero un país no puede funcionar de manera a largo plazo con inversión pública tan baja. Eso es, digamos, la tendencia. Ahora, ¿qué está pasando en la ejecución de la inversión? Que yo lo entendía el primer año y medio de gobierno, la ejecución iba muy lenta. Por ejemplo, el año pasado, durante 11 meses del 2021 se ejecutó menos del 60% de la inversión. Y en diciembre se ejecutó supuestamente el 40 o más en un solo mes de todo lo que estaba presupuestado. Bueno, no fue que se ejecutó, fue que se registró. Lo que uno ve en los datos en diciembre del 2021 es que para no perder la apropiación presupuestaria, ese dinero se le transfirió a instituciones descentralizadas. Ahora, entonces, una inversión pública presupuestada muy baja no se pudo ejecutar el año pasado, pero uno lo entiende. Como yo he estado en el gobierno, es difícil para funcionarios nuevos todo el marco legal de la ley de compra, de la ley de presupuesto, etc. Ahora, lo que no se entiende es que este año está pasando lo mismo. O sea, al ritmo que va para ejecutarse la inversión que está presupuestada, que es baja en el presupuesto, 2,5% del PIB, va a haber que ejecutar en diciembre el 40% del total. O sea, entre enero y octubre no se había ejecutado muy poco, en noviembre aumentó un poco y falta el 40%. Y es posible que al 31 de diciembre lo veamos registrado. Pero eso fue que se ejecutó fuera de presupuesto y se registró, eso es que lo van a transferir. O sea, yo creo que hay un problema que puede ser de gestión, puede ser de que no encuentran la forma legal de hacer los proyectos. O sea, algo está pasando que yo creo que el presidente debe estar preocupado y el ministro de Hacienda también. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasaba en los gobiernos anteriores, este gobierno ha estado sentado sobre una montaña de liquidez. Sí. La política del Ministerio de Hacienda es emitir de más. Eso no es barato. Por eso estamos pagando intereses, miles de millones de pesos en intereses, pero eso le da la seguridad al Ministerio de Hacienda de que tiene mucha liquidez en el banco. Pero entonces no estamos utilizando la liquidez en gasto que es necesario y que está presupuestado. En obras de infraestructura. Yo creo que puede ser que eso esté pasando y no es ni bueno ni malo, pero que alguien, tal vez el director de presupuesto o el ministro de Obras Públicas, que expliquen lo que esté pasando para uno entender lo que dicen los datos. Magín, sí. Con respecto a la inversión privada... Y oye, me hablé bien, ¿eh? Sí, muy bien. Te muy felicito. Muy gracias, bien. gracias. Mira, hay con respecto a la inversión privada y lo que están grandes proyectos desarrollados, nosotros mismos estuvimos en Manzanillo en este fin de semana. Pepillo Salcedo, vamos a hacer el Pepillo Salcedo, sí. Está bien, la gente se sienta más. Pepillo Salcedo Montecristi. Pero va a tener que explicarlo bien porque la gente lo entiende entonces, como Montecristi. Entonces, Magín, toda esa inversión que se está, no sería la inversión privada un sustituto de lo que se pudiera ver como inversión pública, no pudiera estar sustituyendo una a la otra. Por ejemplo, esto es una planta eléctrica
son modelos de infraestructura, el desarrollo de Santiago, todo lo que se está haciendo en Santiago y las obras que se están trabajando y anunciando son de carácter privado. ¿No sería esto parte de lo que está pasando? Excelente. Es una pregunta, no es... La pregunta es excelente. La respuesta es que no. Está bien. La inversión privada es el motor del crecimiento económico de un país, uno de los grandes motores. Y los presidentes y los gobiernos deben motivarla, incentivarla, traer inversión extranjera, motivar a los inversionistas. Ahora, no hay un país que se desarrolle con inversión pública de 2% del PIB. Estoy de acuerdo contigo. Eso se justifica, obviamente, en medio de una pandemia, una crisis, un par de años. Yo creo que no es un problema del gobierno, es un problema del país que va a haber que sentarse. Bueno, de dónde vamos a sacar el dinero para invertir más sin poner en riesgo la deuda. La preocupación por los subsidios. Estamos en 70.000 millones en la gasolina, 40.000 millones en... O sea, es la preocupación por los subsidios que me preocupa a mí también. Bueno, vamos a ayudar a Virgilio a defender el gobierno. O sea, yo creo que el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, que es cómo tú enfrentas un choque de inflación externa dando subsidios. Sí. Ahora es difícil desmontar esos subsidios después, se queda algo, por eso es que nuestro ídolo, el tuyo y el mío, el profesor Friedman, decía, no hay nada más permanente que un gasto del gobierno transitorio. Hay parte de eso que se queda. Hay subsidios ineficientes, como el de los combustibles, porque la mitad de ese subsidio se la está llevando el 20% más rico de la población. Sí. Eso era así cuando Leonel, cuando Danilo y ahora con el presidente Abinader, por un tema de economía política. Sí. Los presidentes prefieren darle el subsidio a todo el mundo porque entienden que la gente no va a comprender, que eso hay que focalizarlo, etcétera. Pero es la forma de enfrentar un choque externo. Y bueno, no hay almuerzo gratis. Para cumplir entonces la meta de déficit, lo que se ha bajado la inversión. Ahora, lo preocupante son dos cosas, que la inversión presupuestada es baja, y eso se entiende por la restricción, pero esa inversión que es baja no se está ejecutando o no se está registrando adecuadamente. Siendo baja, tampoco se ejecuta. Correctamente. Una pregunta de economía. Huye, que ya Julio casi me quiere. Sí, no está sacando a todos, correcto. Lamentablemente. Pero está muy bien eso. Se está planteando los organismos internacionales la recesión y una situación, en especial para América Latina, endeudada, los intereses subiendo. Eso puede repercutir. Están planteando que para el año que viene podemos caer en una situación muy delicada económicamente. Mira, el padre alemán decía que un buen economista tiene que conocer la historia. Sí. Entonces, y justamente esa frase la dijo la semana pasada en una conferencia, a mi juicio, el mejor macroeconomista del mundo, que es Larry Summers, de la Universidad de Harvard. Dijo, antes de usted analizar, póngase a ver la historia. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasó cuando Estados Unidos aumentó la tasa de interés en los años 80? Quebró América Latina. Entonces, obviamente, podemos aprender de esa lección. ¿Qué es lo que está pasando? Que a raíz del COVID todo el mundo se endeudó muchísimo. Entonces, esta ola, digamos, este ciclo de aumento de interés en los países desarrollados coincide con que países como los nuestros están muy endeudados. Sí. Sobreendeudados. Claro, entonces la nueva deuda que emita el gobierno a partir de enero, bueno, va a ser mucho más cara. Porque tuvimos 10 años emitiendo, por ejemplo, bonos soberanos a 5 o 6%, porque la tasa de interés en Estados Unidos era 0 o era 1. Claro. Pero ahora la tasa en Estados Unidos el año que viene va a ser 5%. Entonces, ¿a cómo vamos a emitir nosotros? 10, 15. 8, 9 en dólares. Con suerte 8 o 9, pero tal vez 10%. Entonces, hay un problema. Hay más deuda a tasas más altas. Entonces, ¿cómo se va a destrabar eso a nivel mundial? Eso es algo que está por verse. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Magín. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Muy bien.